Objetivo Canarias se adentra en la historia de la publicidad en el archipiélago. La campaña que hicimos con el libro de la selva de Walt Disney para vender plátano en la península, aquello fue de un éxito extraordinario. Yo iba por la calle y ya me decían, oye, fue chicharrero, fue canario. He tenido la fortuna de trabajar para firmas muy importantes. La evolución de la publicidad, anuncios míticos, grandes protagonistas, todo ello hoy en Objetivo Canarias. Nosotros nos anunciamos para darnos a conocer al mayor número de personas posibles y captar su interés. Ese es el objetivo de la publicidad. En Canarias este medio tiene una larga y muy curiosa trayectoria que hoy conoceremos a través de algunos de sus grandes protagonistas. Pónganse cómodos, es hora de ver historias de la publicidad en Canarias. Esta es la gente sin alcohol. ¡Viva la gente sin alcohol! Intercas sin alcohol. ¡Viva la gente sin alcohol! Paco, ¿cuándo podemos decir que la publicidad se convierte en una actividad comercial? Bueno, la publicidad como actividad comercial va indisolublemente asociada al desarrollo del capitalismo, porque el capitalismo, la revolución industrial primero y luego ya la perfección de esa revolución industrial en el capitalismo tal y como lo entendemos hoy en día, provoca el que las distintas actividades económicas puedan tener un stock de productos. Se fabrican coches y se fabrican muchos más coches que los que se encargan. Se fabricaban coches para que la gente los pudiera comprar, con lo cual el tener estocaje supone la necesidad de sacar esos estocajes a la calle, y a partir de ese momento es cuando surge la actividad publicitaria como una actividad que permita que las industrias puedan seguir produciendo, porque al mismo tiempo van sacando todo el stock que van produciendo. Eso se produce fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, pero se desarrolla sobre todo desde comienzos del siglo XX, que empiezan a aparecer las primeras formas de funcionamiento de la publicidad asociadas fundamentalmente a lo que hoy entendemos por agencia de publicidad, alguien que intermedia entre el anunciante y el medio de comunicación, que tiene un director de cuentas que se encarga de comprar espacios publicitarios a los medios de comunicación y que tiene un director creativo que se encarga de diseñar ese contenido publicitario para intentar incrementar las ventas de la marca que se estaba anunciando. El refresco de melocotón es meloso. Disfruta su sabor. Sin azúcar y sin alcohol es meloso. Sabor melocotón es meloso. Disfruta su sabor, es meloso. Sabor melocotón. Si hablamos de agencias de publicidad en Canarias, inevitablemente tenemos que hacer mención a Publicidad Atlantis. Alberto, preguntarte, ¿cuándo empezaste en el mundo de la publicidad? Es retrotraernos a cuando eras un niño, porque tu padre fue justamente uno de los pioneros de la publicidad en Canarias. Sí, mi padre fundó la agencia de Publicidad Atlantis en 1945 y yo nací en el 49, 4 años después, y de que tengo uso de razón prácticamente ya empezaba yo a ver a mi padre moviéndose en los términos publicitarios en aquella época, ¿no? Al principio eran anuncios por palabras, después anuncios dibujados a la plumilla,
después aquellas planchas que había de plomo, aquello fue un mundo. Y paralelamente a eso empezó la radio. Ahí en aquella época que estaba Radio Atlántico, Radio Las Palmas, la Radio Juventud, había una serie de emisoras ya, 2 o 3 emisoras, que empezaban a emitir cuñas publicitarias. Entonces grabábamos las cuñas en estudios de grabación que había muy sofisticados, en el aspecto de que eran aquellas cintas enormes. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. El fuerte de la publicidad, claro, la televisión no, en los primeros momentos no existía. La fuerza estaba en la radio, porque no todo el mundo compraba los periódicos donde también salían anuncios, ¿no? Y entonces las tandas de publicidad, antes de un programa como los discos dedicados, La Ronda o cualquier otro programa, las tandas se llamaban tandas porque había como 20 o 30 fichas para leer anuncios por palabras, ¿no? Y aparte las llamadas cuñas publicitarias, que se hicieron muchísimas, ¿no? Yo recuerdo aquella época, Plum Ross, coches Triumph Herald 1200, que recuerdo que para demostrar la facilidad que era manejarlo, pues se daba, por ejemplo, la calle La Rosa frente al Royal Victoria, daba una vuelta completa, cosas así. Había que describir la bondad de los artículos que anunciabas. La publicidad es un arte. No se puede anunciar igual unas rebajas, lógicamente, que un perfume. Unas rebajas tú le das alegría, tú le das entusiasmo. A un perfume o un coñac, uno se tiene que poner un poquito seductora. Es decir, que la publicidad hay que interpretarla, si la quieres hacer bien, claro. Moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor modelo Loto 9. Belcor. Las cuñas eran confeccionadas o en gabinetes de publicidad o en la propia emisora, ¿no? Que tenían, por cierto, un gran montaje musical, ¿no? Acompañando el texto. Pasará por todo, hasta llegar a 103, Bobadilla 103. Una boutique de señoras y se llamaba La Cocotte. La Cocotte, sabemos lo que es en París, era una señorita de compañía. Entonces, para que no fuera simplemente La Cocotte, José Antonio Pardella decía, y ahora La Cocotte. Y entonces rodábamos una cortina que se oyera el ruido de la cortina y yo decía, aquí estoy. Y después otra que me gustó mucho era una que era de pintura asfáltica, pero que se oían unas carcajadas enormes y decía, lluvia, frío, Super Snowsen se ríe. Es decir, que las cuñas a veces no es el buscarle mucho, es decir, que es el dar con la tecla a veces lo mínimo es máximo. Antes las esquelas daban mucho dinero en la radio, anunciando ha muerto fulano tal, don fulano tal, sus hijos tal, el cementerio donde se hacía la despedida y volvía a dar el nombre, ¿no? Y a veces dabas un nombre distinto, ¿no? Y el control te llamaba, muchacho, que ese no es, que el muerto es otro. Ninguno quería hacer publicidad política porque no los involucraran con respecto al partido que anunciaban. Y yo dije, es un absurdo. Mi voz es mi medio de trabajo. Yo hago la publicidad y después yo voto a quien me parezca bien o a quien considere idóneo. Y entonces yo hice, tú imagínate que hice, la de Manuel Hermoso con el extinto UCD, no era todavía Coalición Canaria, la de Manuel Hermoso para Santa Cruz, hice Los Independientes para La Gomera y el PSOE no sé si para La Palma o para El Hierro. Es decir, que como los demás no quisieron, yo ese año me forré. Anunciar cosas que yo no usaba, ¿no? Y que le ponía el énfasis como si de verdad estuviera satisfecho de ella, ¿no? Y uno pensaba que hipócrita es, ¿no? A veces la publicidad, ¿no? Vespino, conquista. Vespino, amistad. Vespino, libertad. El boom de la publicidad, sobre todo en televisión, se empieza a producir en torno a los años 50 y 60 del siglo XX, que son años que coinciden con todo el desarrollo de lo que podríamos denominar la vida moderna, la vida tal y como la entendemos ahora, alrededor de la publicidad,
que es lo que da lugar a la práctica totalidad de los electrodomésticos que en casa nos hacen la vida más cómoda. Manolito. Frigorífico Superser, el último grito. Claro, ¿qué ocurre? Que al principio había que explicar cómo funcionaban esos aparatos. No era nada emocional esa publicidad, era mucho más una publicidad. Si hablamos de coches, por ejemplo, pues los coches que se anunciaban en los años 50 o 60, lo que te decían eran las prestaciones que tenía, que no se calentaban las curvas, que tenía buenos frenos, etcétera, etcétera, porque de lo que se trataba era de vender la seguridad. Es un coche sin problemas. El motor refrigerado por aire arranca a la primera, como un rayo. Un coche duro con 5 puertas y cabe todo lo que le eches. Figúrate con el Dian cómo lo vamos a pasar. ¿Cuándo empieza a ocurrir que esa publicidad que se vende sobre todo por la fortaleza, por las características técnicas que tiene el aparato, a ser mucho más emocional? Cuando empiezan a descubrir los publicitarios que lo importante de un producto son las sensaciones que tú tienes consumiéndola. La publicidad tiene que apelar a emociones porque lo que nos interesa de un producto no son sus tripas, no es cómo funciona, sino las satisfacciones que nos puede proporcionar con ese funcionamiento. Y ahí es donde pasamos de ese anuncio de los años 50 del coche que no se calienta en la subida al te gusta conducir de BMW, donde ya prácticamente no te hablan de mecánica, no te dicen que sea el mejor o el peor coche, sino el placer que te produce conducir un coche. Ese cambio de la publicidad informativa a la publicidad emocional se empieza a producir a mediados de los años 60. ¿Te gusta conducir? ¿Y cómo era la publicidad, el mundo de la publicidad? Era muy divertido por los medios que se utilizaban y por los productos que se anunciaban, ¿no? En aquella época Canarias disfrutaba de los puertos francos, todavía España no se había integrado en el mercado común y teníamos la suerte de tener aquí una cantidad de productos que se importaban de Inglaterra, que para Inglaterra, para Canarias no era España todavía, en el sentido comercial, ¿no? Era el mercado de West África que ellos llamaban, ¿no? Y entonces aquí se importaban muchísimos productos. Y me acuerdo de campañas de Gillette, de Polaroid, de Heinz, del aceite de coches Castrol, de los chocolates Cadbury, de las cajas de bombones Robert y McIntosh. Descubra el fuerte sabor de aventura. El sabor del nuevo chocolate con menta crujiente, rompehielos. Y después recibíamos un material publicitario excepcional, rodado en aquella época en 35 milímetros, que era como se rodaba en cine, y tuvimos la suerte de tener aquí los buenos técnicos que adaptaban los mensajes al consumidor canario y al mercado canario, pero en el cine nosotros intentamos no traducir, porque era tan bonito lo que venía de ahí. This is Cadbury's Dairy Milk Chocolate, made with the glass and a half of full cream dairy milk in every half pound. Only the glass and a half gives you the taste and a half that makes any pleasure a pleasure and a half. That's why Cadbury's is chocolate and a half. ¿Y en Canarias qué particularidad había para hacer publicidad? Me refiero a aquella Canarias donde el analfabetismo era tremendo y sin embargo había que llegar con una serie de productos a gente que identificaba o que los identificaba por símbolos más que por otra cosa, ¿no? Sí, por ejemplo, la cerveza dorada se conocía como CCC porque eran las 3 iniciales que tenía su etiqueta. O la carne tulip se conocía por la carne de ave porque aparecía un cisne en su etiqueta, ¿no? O la miel del león, que todavía existe, ¿no? Entonces el símbolo era muy importante y el producto. Nosotros al producto le dábamos un gran protagonismo para que se pudiese identificar en las tiendas y en los supermercados, ¿no? ¿Cómo era la publicidad en los 70? La publicidad en los 70 teníamos una televisión, que era la televisión española, ¿no? Y ahí trabajábamos con unas pautas de ellos. Teníamos que mandar todo lo que íbamos a las películas, los spots, mandárselos antes para que pasaran, digamos, una censura o una observación,
había una serie de cosas que no se podían utilizar, y por ejemplo el tema de niños y en algunos temas, ¿no? Y entonces ahí pues te autorizaban la película y la colocabas. Y luego teníamos una serie de normas, como por ejemplo que no podíamos hacer, una película no podía pasar sino X veces durante el año, con lo cual ahí teníamos un problema grave. Dame una dorada. A mí también. A estos chicos les gusta la cerveza maestra. Doradas brillantes. Dorada sabrosa. Dorada brillante. Dorada sabrosa. Dorada brillante. Dorada sabrosa. Dorada es. Sí. Cerveza dorada. Beberla es vivirla. ¿Y en los 80 cómo cambia la cosa? Bueno, en los 80 vamos mejorando, vamos consiguiendo más televisiones, la radio era para nosotros fundamental. Trabajábamos mucho con una cosa que se ha perdido, que es el jingle. Siempre procurábamos que cada cliente tuviera su propia música, que nos servía mucho como recordatorio durante la campaña. Hacíamos unas campañas de televisión ya con algunos medios superiores, porque antes trabajamos a base de storyboard, y entonces conseguimos ya que los storyboard fueran filmados por nosotros primero, sobre el propio storyboard, con la música, y con eso ya el cliente se podía hacer una idea más o menos de cómo podía ser la película, ¿no? Porque es que trabajar con un storyboard a palo seco era francamente complicado, porque el creativo tenía una idea, la productora tenía otra, y el cliente tenía otra, entonces que coincidiéramos los tres no era sencillo. Que se detengan los planetas, que no suenen las campanas, que se paren los relojes, que no rompan las olas, que deje de llover, que no me llamen por teléfono, que llegue el ascensor. Señora, ese taxi es mío, que se abran los semáforos, que se aparte ese coche verde, que se pare la tierra, que tengo que ir a las rebajas. Este año, más moda y más descuentos que nunca en las rebajas del Corte Inglés. Se llega a los 90 y los 90 podríamos considerar que es una época dorada, ¿no?, para la publicidad. Para nosotros fue la dorada, y para los directores de medios la super dorada, porque era realmente la pieza clave una vez que estaba la creatividad ya terminada, que no cabe duda que la creatividad siempre ha sido la pieza importante. Y entonces ahí ya los directores de medios intentaban aquilatar al máximo, porque además a veces después tuvimos otra herramienta que era muy importante, que era saber cómo había evolucionado, porque claro, las audiencias evolucionaban en el tiempo. Entonces tenías que con mucha rapidez anular en algún sitio y aumentar en otros sitios, ¿no? Y eso fueron realmente la época dorada de los directores de medios. El mensaje publicitario ha cambiado con el tiempo y la sensibilidad de la sociedad también. Aunque hoy nos parezca sorprendente, hubo una época en la que anuncios como este se emitían sin intención de generar polémica y sin que nadie se escandalizara. Modelo Carrusel, una creación de Cocinas Far. Modelo Caravan de Cocinas Far. Haga como yo, cómprele una Far. Cocinas Far, la gran marca internacional. De hecho, hay anuncios en los años 70 donde en el caso de un coñac, por ejemplo, te invita a consumir ese coñac porque hará más agradables sus horas de trabajo, y lo dice así tal cual, y se ve en ese anuncio a gente trabajando y bebiendo. En aquel momento no había una conciencia del peligro que representaba el alcohol para la sociedad en su conjunto y sobre todo para determinadas actividades laborales. Que la publicidad no deja de ser un proceso de comunicación donde hay un emisor que el que quiere vender algo, trasladar un producto o un servicio para que el consumidor lo haga. Pero por tanto, desde ese punto de vista, en ese proceso de comunicación, el emisor de la época no es el de ahora, ni el receptor de la época, la sociedad a la que iba destinado a responder a sus necesidades, a sus intereses, tampoco era. Y por supuesto, entre el emisor y el receptor en el proceso de comunicación publicitaria hay una cosa que llamamos contenidos, códigos además, y hay una cosa fundamental desde ese punto de vista, hay lo que se llaman estereotipos, es decir, patrones de comportamiento y de conducta
que son los que funcionan. Y el publicista de la época, esa es una de las diferencias de la publicidad de entonces y de la de ahora, iba al impacto efectista. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla. Tome una copa de Soberano siempre que desee saborear un buen coñac. Coñac Soberano de González Vías. Y los patrones, los estereotipos sociales, que son los que nos dicen las maneras de sentir, de pensar, de hacer de la sociedad, de los hombres y las mujeres. Por eso mismo había tantos patrones y tantos esquemas, por ejemplo, machistas, sexistas, violentos o incluso abusando, en el caso de los niños, con publicidad, por ejemplo, tome quina Santa Catalina, como si fuera una medicina favorable a los niños, cuando le estaba dando alcohol. ¡Quinito! Naturalmente, aquí estoy. Y ahora pregunto... ¿quién de ustedes no toma quina San Clemente? Célebre artista de la tele y actor consumado. Gracias a quina San Clemente. Y lo que es, además, no tener en cuenta dimensiones importantísimas desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud, lo que es el tabaco, el alcohol, auténticas drogas. Y no digamos nada de la mujer y el uso del estereotipo de la mujer como alguien que es no solo de segunda fila, sino propiedad de... Entonces, desde ese punto de vista, anuncios que eran absolutamente hoy inadmisibles, porque hoy hemos avanzado tanto en el que emite la publicidad como en el que recibe. La sociedad esa no lo puede aceptar. Lo que es políticamente incorrecto en la época, hoy se intenta exponer y va en contra de la marca, del producto, del servicio que se intente vender. Hoy intenta apelar a otro tipo de características, a otro tipo de necesidades y, por supuesto, en el respeto a lo que también ha sido un gran avance, que es la legislación, las normas que desde ese punto de vista han ido modificando el que determinadas cosas ni se puedan ni se deban decir. Pero no nos equivoquemos, hay muchos estereotipos de género, de raza, de religión, tal, que siguen estando ahí, pero lo que pasa es que ahora se trasladan de manera más sutil. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. ¿Qué debe tener un anuncio para ser considerado un buen anuncio? Pues tiene que tener... hay muchos anuncios que son unas magníficas obras de arte desde el punto de vista creativo, pero luego si preguntas con posterioridad nadie sabe qué marca se estaba anunciando. Recuerdan el anuncio, pero no la marca. Un buen anuncio es aquel que de alguna manera te recuerda una marca por el impacto que te está produciendo. En ese sentido, hay anunciantes que han sido referentes. Coca-Cola, Pepsi-Cola, las grandes corporaciones mundiales de refrescos, etcétera, han producido grandes anuncios que forman parte del imaginario colectivo y que forman parte de la banda sonora que cada uno ha ido construyendo a lo largo de su vida. Hay campañas memorables. Memorables, sí. Con unos eslóganes que acabaron siendo como un referente, ¿no? Una cantinela en la vida de bueno, de todos de nosotros. pequeño todos nos quedamos con el Colacao y nos quedamos con Ocal, nos quedamos también con la cerveza tropical,
la cerveza sin rival. Nos quedamos con mucho, pero con muchísimo. Y eso forma parte ya de la cultura un poco y de la historia de la publicidad, de verlo tantas veces, o que había tan poca publicidad en aquellas épocas que la gente se queda con la musiquita, incluso con la letra. O sea que eso era una forma... como si fueran canciones, ¿no? Es el colacao, un desayuno y merienda. Es el colacao, un desayuno y merienda y de gas. Colacao, colacao. Conchi, ¿cuál dirías que es la clave, o cuáles dirías que son las claves de una buena campaña de publicidad? Una buena campaña es ponerle sentimiento, ¿no? Transmitir bien los valores de la marca, saber conectar con el público objetivo, que se sienta identificado. El acompañar una campaña de una canción pegadiza ayuda a conectar con el público, eso es importante, ¿no? Y que quede en la mente, ¿no? No solo lo que dure la campaña, sino más allá. Que podamos repetir esos pequeños mensajes en otras campañas porque la gente lo recuerda, ¿no? Si le gusta lo mejor de la naturaleza, le gustará. Si busca el cuidado en la elaboración, el auténtico sabor natural de frutas frescas seleccionadas, le gustará. Y luego hay que elaborar un contenido de la publicidad, hay que hacer lo que se llama el storyboard, ¿verdad? Sí, incluso antes del storyboard, pues analizar en conjunto con la productora, analizar bien qué es lo que queremos transmitir, cuáles son los valores de la marca, a qué público queremos llegar, qué aires queremos dar a esa publicidad para hacerla cercana. Eso es fundamental. Y a partir de ahí elaborar el storyboard con lo que es la productora. El storyboard, pues, un esquema en viñeta para ver lo que queremos plasmar en el anuncio y hacer feedback, o sea, de ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cambiarlo, trabajarlo en conjunto con la productora. Muy ligado a la publicidad está el marketing. Sí. Y en el caso de la marca, de tu marca, de Libby, aquí se tiene que cuidar todo al detalle, incluso hasta la forma del envase. Sí, o sea, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de que el público pueda identificar un producto viéndolo de lejos y sin poder leer la etiqueta. Eso es fundamental y un ejemplo claro, bueno, lo tenemos ahí, el ketchup Libby, ¿no? La silueta, o sea, la silueta de la botella ya es reconocida, no hace falta leer la etiqueta para saber qué es Libby. O sea, prácticamente esa silueta nos ha acompañado a lo largo de estos 50 años sin cambiar. Y no hemos cambiado porque ese estilo retro gustó tanto que nos da miedo cambiarlo porque es lo que identifica a nuestra botella. Destape Libby's y encuentre la garantía de una marca de siempre. Ketchup y tomate frito Libby's, garantía de productos naturales. Maradona lo sabe y McDonald's también. A Canarias llegaban muchos productos extranjeros que contaban con sus propias y costosas campañas publicitarias. Pero, ¿y qué ocurría con los productos de la tierra? ¿De qué manera podían hacerse notar ante una competencia tan feroz? ¿Cómo podía competir David contra Goliat? Como esos anuncios se traían ya con una determinada calidad, porque estaban producidos para grandes televisiones, empieza a surgir aquí la necesidad de que las cervezas locales, de que las grandes marcas locales también tengan su propia publicidad. Y es cuando también empieza a desarrollarse toda una industria creativa de publicidad. Debes darte cuenta una cosa, que en la creatividad de película, de televisión, Canarias ha tenido siempre un hándicap. Y es que una película de un producto lácteo, por ejemplo nuestro, luchaba contra otro producto lácteo a nivel internacional. Entonces lo que se gastaba en hacer una película, los recursos que tenían las empresas multinacionales no eran los que teníamos en Canarias. Entonces teníamos que hacer una creatividad y mucho ingenio para conseguir que ya nuestro producto en la televisión no se posicionara como de segundo orden. Si te gusta la vida, vívela al día. Disfrutan comida porque saben que la vida es deliciosa. Toman yogur desnatado millar y por eso cada día están en forma. ¿La campaña de la que te sientes más orgulloso? La campaña que nos sentimos más orgullosos, yo siempre he dicho que las campañas que tienen que ver con la competencia de los productos canarios en contra de los productos que se importan, ¿no? Y también lo que tiene que ver con los productos que se importan
y que son nuevos en Canarias con una marca en Canarias. Entonces hay productos, por ejemplo, como mortadelas o como mantequillas que se importan de Irlanda y entonces tienen una marca local, y entonces eso es un orgullo para nosotros tener ese tipo de productos, porque hicimos la marca desde el principio y lo llevamos hasta el final. Nosotros en esta agencia le pusimos también el nombre a los helados Calice, una palabra que se le ocurrió a mi padre. Yo le pregunté un día que dónde sabía esa palabra, ¿no? Total, que era una palabra que se sacó porque él, antes de venir a Canarias y de montar la agencia de publicidad, vendía enciclopedias de Salvat en la península, saltó a Marruecos, y en Marruecos, no sé qué sitio de Marruecos, vio la palabra Calice. Y entonces se acordó, y dice, mira, un nombre que suene y tal, pues Calice. Y así se quedó, ¿no? Más sabor. Más amigos. Para los que siempre quieren más, Trufo Blues de Calice. La campaña que hicimos con el libro de la selva de Walt Disney para vender plátano en la península, y aquello fue de un éxito extraordinario, ¿no? Una campaña que relanzó, en los años 80, 90, relanzó el producto en la península de una manera impresionante, que era además cuando se empezaba a introducir la banana colombiana y de Ecuador y de Nicaragua en los mercados peninsulares, ¿no? Nuestra gran preocupación es nuestra alimentación y a cualquier edad para disfrutar y crecer sin engordar. Plátanos hay que tomar. Chicharrero. Canarión. Chicharrero. Canarión. Chicharrero. Canarión. Chicharrero. Transmediterránea une a los canarios 30 veces al día. Transmediterránea, unimos lo nuestro. Hay un spot que realizaste para Transmediterránea. Que sí, bueno. Fue muy visto y fue muy comentado. Tuvo mucho éxito. Sobre todo porque aquel spot, fíjate que se realiza en unos años donde el pleito insular estaba muy presente en el discurso político, ¿no? Y aquel spot lo que quería era justamente romper una lanza por la unidad. Romper la barrera. Los modelos que cogieron para el spot era Fernando Timón, canario, periodista, y yo. Entonces ese anuncio lo rodamos en un fin de semana. La productora, uno fue en la entrada del Jack Foil, la antigua entrada del Jack Foil, era muy bonito, era como en blanco y negro, una historia como de amor, o sea, un poco la estética de los años 50. Adiós, mi vida. Adiós, cariño. Piensa en mí. ¿Sabes que no sé hacer otra cosa? El barco zarpa. Tengo que irme. Adiós, cariño. Hasta esta noche. Transmediterránea une a los canarios 30 veces al día. Transmediterránea, unimos lo nuestro. Y luego hicimos otro, lo rodamos un sábado, el otro el domingo, ya en el barco, solos. Estábamos en el barco en alta mar. En ese se sintió la gente mucho más identificada, era una pareja, chicharrero, canarión, así estaba el anuncio, hasta que al final era la sorpresa y era que ella estaba esperando un hijo. Lo que me sorprendió del rodaje, y creo que eso a día de hoy no ocurriría, como me estabas diciendo, el eslogan era unimos a los canarios. Y cuando salió el anuncio, que poca gente se percató, fíjate, porque pesaba más lo de chicharrero canarión, era que nos habían doblado las voces. Es que, o sea, unimos a los canarios y te doblan las voces en la península y con un acento castellano. Es decir, yo salgo diciendo Lanzarote. Que no lo habías dicho O sea, en tu vida. no lo había dicho en mi vida, ni lo he dicho nunca hasta ahora. Entonces, eso sí que llamaba la atención de cómo era la publicidad. Quizás estaba el pleito, pero luego en la península, cómo sonaba el acento canario. ¿Sabes qué me parece? Que de Lanzarote. Ha acabado nuestra conversación, pero no ha acabado todavía este momento que estamos viviendo. Y ahora verás por qué.
Fernando, ¿cómo estás? Encantadísimo de saludarte, Carol. Muy contento, la verdad, de darte esta sorpresita y asomarme a esta ventanita para recordar esos trabajos que hicimos. Sí. Yo no sé a ti, pero a mí me marcaron, ¿eh? Bueno, es que, a ver, el de Transmediterránea, yo iba por la calle y ya me decían, oye, fue chicharrero, fue canario. Y decía, bueno, porque fue un éxito. Y luego el de Tropical, que fue también fue un súper... O sea, eso fue una súper campaña. Fue una producción enorme, ¿te acuerdas? Muchísimos modelos, muchísima gente, varios días de rodaje, creo que fueron 2 o 3 días de rodaje en Lanzarote. Y luego tú te tuviste que ir a... me acuerdo que nos fuimos Eddie y yo a Gerona, a Puigcerdá, a grabar otra parte del anuncio ahí, que luego cuando quedó montado, porque en realidad la idea de ese anuncio, no sé si lo recuerdas, era para cine. Sí. Y luego harían una versión un poco más corta para televisión y tal, y nos quedamos un poco flaseados cuando nos enteramos que no se iba a emitir después de la pasta que se habían gastado. Y luego la pasta y que tú te tuviste que rapar. Que todo el mundo sepa que esto te lo preguntan. O sea, yo tenía, pues eso, la melenita y tal, y no sé quién fue, me dijo, oye, ¿tú te cortarías el pelo, te lo raparías y tal? Y, hombre, esto también se dice, digo, oye, negocia el caché un poco, súbelo un poquito, porque ese cambio de imagen luego te puede condicionar para futuros trabajos y todo esto, ¿no? Y bueno, salió adelante y la verdad es que fue una pasada, ¿eh? En un año hay muchos cambios, nuevos proyectos profesionales, nuevos desafíos. ¿Qué no cambia? Mi pelo. Es algo muy personal y me gusta que esté siempre perfecto. En Canarias hemos realizado grandes anuncios, pero también hemos exportado talento autóctono. Es el caso de José Toledo, no solo uno de los rostros más conocidos de la televisión, sino que además ha protagonizado una buena cantidad de campañas publicitarias para conocidas marcas internacionales. ¿Por qué vas a cambiarlo? He tenido la fortuna de trabajar para firmas muy, muy importantes. He podido hacer L'Oréal, Garnier, Alfa Romeo, Danone, shampoos, no sé, belleza. Y lo bueno es que han sido firmas internacionales. Yo pertenezco a una generación de modelos que no eran populares como ahora, o sea, populares me refiero a que eran conocidas dentro del gremio, o sea, no se conocían nuestros nombres más allá, y la televisión sí que te da esa proyección, sobre todo en tu país, para después acceder a ser imagen de determinados productos. Es un poco una retroalimentación, tú haces un programa de éxito, te conviertes en popular y eso atrae a las marcas. Aunque no solo ha trabajado fuera, ya que uno de sus primeros trabajos fue aquí, en Canarias. Para trabajar en el mundo de la moda es imprescindible cuidar la alimentación. Por eso José Toledo toma yogur desnatado Calise cada día. José, ¿qué recuerdas de aquel primer anuncio que protagonizaste de Calise hace ya tantísimos años? Recuerdo una gran producción, tengo que decir. Y bueno, y con cariño. Y unas cejas muy depiladas para la época. O sea, era la época de las cejas depiladas. Claro. Tomando ese anuncio como referencia, ¿cómo ha evolucionado el mundo de la publicidad, el mundo de los spots? O sea, si lo comparamos con lo que se está haciendo ahora, ¿qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo. Yo creo que lo que ha cambiado básicamente es la técnica. O sea, ahora mismo, antes se necesitaba un gran equipo técnico y un gran equipo humano para rodar estas pequeñas películas. Y hoy en día se hacen pequeños, incluso, no sé cómo decirte, pequeñas películas con un teléfono. Así que eso ha ayudado muchísimo, todas las herramientas nuevas que hay para hacer, y después también ocurre que casi cualquier persona con un buen manejo de estas herramientas puede hacer un gran producto con medios casi mínimos.
Hay algunos colegas tuyos que sí nos hablan de una democratización de la publicidad, porque antes se buscaba sobre todo a modelos y hoy ya se busca también a gente pues un poco más anónima. A nivel personal, a nivel modelo, o sea, no tiene nada que ver. Antes efectivamente se recurría a perfiles de bellezas o gente tipo para anunciar según qué productos, ¿no? Hoy en día yo creo que las firmas, las compañías quieren que sus productos reflejen y estén en consonancia con el usuario, ¿no? Y el usuario están dirigidas a todos los usuarios, con lo cual tienen que elegir un perfil efectivamente que sea más cercano, más la vecina del lado, o sea, y eso es evidente. Por otro lado, además, ocurre que desde que entraron pues, personajes o celebrities, léase del mundo del fútbol, léase del mundo del cine, todos estos empezaron un poco a ocupar un espacio que antes estaba ocupado por modelos. Ahora, si eres una persona con no sé cuántos mil seguidores, que a lo mejor tú y yo no conocemos porque no estamos en esa onda, en cambio, las marcas sí prefieren utilizar este tipo de personas. Hello everybody. Después de mucho esfuerzo y horas de investigación, nos dimos cuenta de que girando la botella, exprimes hasta la última gota. Los protagonistas de los spots no es lo único diferente en la publicidad actual. La aparición de Internet y de las plataformas audiovisuales ha supuesto un descenso de la importancia de la llamada televisión convencional, esa que se nutre de anuncios. Y eso, por supuesto, ha desencadenado un profundo cambio en las reglas del juego. ¿Cuál es el reto de la publicidad? ¿Hacia dónde debe ir para seguir teniendo presencia? La publicidad es un elemento de competitividad y muchas veces no nos damos cuenta de que lo que está ayudando es a que nosotros consumamos esos contenidos de información general o de entretenimiento de manera gratuita. En este caso, ¿qué tipo de acciones se realizan? Hay que ser originales y creativos para intentar trasladar tu producto, tu mensaje o tu historia de manera diferente. Recuerdo en una serie muy célebre como es la de La Casa de Papel, cuántas veces vimos a la gente brindar con la cerveza de Estrella Galicia, ¿no? Entonces también es otra opción ese product placement. La policía dejándonos 8 paellas, 14 panes y 2 cajas de vino en la puerta. Parecía el inicio de una fiesta. Pero bueno, en definitiva, yo lo que creo es que hoy en día las marcas lo que tienen son retos de saber que tienen que estar siempre presentes en el mundo del consumidor, ¿no? Tratar al consumidor no tanto como un target, como un público objetivo, sino como una persona y monitorizar e identificar mucho sus emociones. Primero, la publicidad es una gráfica que se publica en revistas y que se publica en periódicos, etcétera, y cuando surge la televisión, los primeros intentos es trasladar esa gráfica a la televisión, como si fuesen diapositivas. Claro, eso no funciona. Cada medio necesita su propio lenguaje y su propia forma de expresión audiovisual. Se encuentra el spot comercial, que es el que ha reinado de alguna manera durante todo este tiempo. Cuando aparece Internet, la primera intención es trasladar, es como pasó con las gráficas de periódico y de revista, trasladar el concepto de spot comercial al mundo digital, al mundo de la televisión. Pero eso está resultando excesivamente intrusivo y en este caso el espectador tiene la posibilidad de bloquear ese anuncio y sortearlo. ¿Cómo creo que se va a ir salvando eso en el futuro? Pues probablemente, como decía, más que con imaginación, que también, sobre todo con lo que representan hoy los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, los algoritmos que de alguna manera predicen tus gustos y tus deseos de consumo. Cada vez que le estamos dando like a cualquier comentario de una red social, cada vez que estamos interactuando, cada vez que nosotros creemos que estamos buscando algo en Internet, es Internet quien nos está buscando a nosotros, es quien nos está definiendo en esa búsqueda y quien está delimitando cuáles son tus intereses. En función de eso empezarás a recibir la publicidad probablemente sin ser consciente de que estás recibiendo un mensaje publicitario.
Hoy día la publicidad se enfrenta a nuevos y complicados retos, algo a lo que están más que acostumbradas las personas que se dedican a este medio, que podríamos considerar un verdadero arte. El desafío consiste en hacer que todo cambie para que nada lo haga, porque el objetivo sigue siendo saber llegar al público y vender el producto. Tan sencillo y tan complicado como eso. Estamos acostumbrados a escuchar la frase pausa para la publicidad, pero lo cierto es que cuando se trata de la supervivencia del medio, la publicidad no entiende de pausas. ¿Valió esta? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Vámonos.